Hola, buenas tardes, América, buenas noches, Europa, ¿cómo están? Espero que muy bien y cada vez mejor y mejor. Hoy es el último día del mes de agosto de este verano del 2022 y aquí en Ciudad de México hay un día soleado, muy lindo, son las 12. Y quiero empezar con una reflexión sobre el universo. ¿Qué tal si empezáramos a ver al universo como si fuese el gran amor de nuestra vida? Que nos imaginemos que este gran amor nos concede todo lo que queremos, que nos preparemos en la mañana para salir con la pareja, con esta pareja amorosa que es excitante y que siempre nos espera nos recibe con un montón de sorpresas, disfrutemos, denos un buen baño caliente, pongamos flores en nuestra casa, disfrutemos de una cena deliciosa, de un paseo a la luz de la luna y veamos al universo como si fuese nuestro gran amor que nos ama y nosotros a él. Y seguramente comenzarán a pasar milagros. Y bueno, hoy es un día muy bello. Nos acompaña DR.JACK ANSTANDIG. Él es un neurólogo muy reconocido en Estados Unidos. Es un médico que ha dedicado su vida a buscar respuestas para ayudar a las personas con problemas de salud. Su experiencia es en la neurología, acupuntura y uso de la naturaleza, usando la farmacia de Dios para ayudar a las personas. Después de un tiempo, después de estudiar su carrera de medicina, se convirtió en estudiante de física cuántica y reconoció la importancia de aprender a trabajar con energía. Este trabajo le ha proporcionado una apertura para reconocer y aprender sobre la importancia de la espiritualidad en la curación. Una vez que descubrió cómo tener una conexión de alma a alma, su mundo se abrió a infinitas posibilidades para ayudar a aquellos que fueron guiados y que son guiados divinamente hacia él. Él ha dado un salto cuántico y aterrizó en la intersección entre la ciencia, la medicina y la espiritualidad, lo que le ha proporcionado una perspectiva única sobre la curación. Para mí, para este canal es un honor y un gran placer dar la bienvenida al Dr. Jack Anstandig. Así que, hola Jack, how are you? Very well, very well. Thank you very much, Roxana, for the honor to speak to you and your audience today. And I hope that I can provide information to empower them in their knowledge. Yes, yes, seguro que sí. Bueno, le vamos a llamar a nuestra querida Ana Cecilia González, que ya saben que es nuestra traductora estrella, que es excelente como traductora y es una buena amiga, sobre todo que siempre me hace el paro, como decimos aquí en México. Bienvenida, Ana Cecilia. Al contrario, gracias por tenerme aquí. ¿Qué tal, Jack? Hello, Jack, how are you? Hello, Anna. Muchas gracias por tenerme aquí. Con muchísimo gusto hacemos esta traducción. Ok, bueno, me llamó mucho la atención el término la farmacia de Dios. ¿Qué es la farmacia de Dios, Jack? It really came up to her attention talking about God's pharmacy. Could you explain to us what God's pharmacy means? Yes, God's pharmacy is available to all of us. La farmacia de Dios está disponible para todos nosotros. And it is what nature provides us. Y es justamente lo que la naturaleza nos provee. Okay. It is not manufactured in a laboratory. No está manufacturada en un laboratorio. It is through plants and herbs and minerals and natural-based vitamins. Es a través de las plantas, de las hierbas, de todos los minerales que nos proveen las plantas. Uh-huh. ¿Y por qué, Jack, la espiritualidad es tan importante para sanar? And Jack, why is it that spirituality is so important to heal? Spirituality starts with us. It starts with our own self.
La espiritualidad empieza con nosotros mismos, dentro de nosotros. And if you don't have faith in yourself, Y si tú no tienes fe en ti mismo, then you can't expect something from the outside to heal you. y no puedes esperar entonces que algo viniendo del exterior venga a sanarte. So it all starts with you. Así que todo empieza contigo. Qué interesante las palabras de un doctor. Nada puede salvarte si no eres tú el primero que quieres salvarte a ti mismo, ¿no? Yeah, it's very interesting coming from a doctor that nothing can save you if you're not interested of saving yourself first. Yes. Sí. ¿Crees, Jack, que las emociones provocan algunas enfermedades? Jack, do you believe that the emotions in a way provoke some of the illnesses we have? Yes, emotions are a very powerful force and program that our mind affects our body. Sí, las emociones es parte de un programa muy importante donde nuestra mente definitivamente afecta nuestro cuerpo físico. And unfortunately, Desafortunadamente, in traditional medicine, en la medicina tradicional, it is often overlooked. esto es algo que no se detecta, se pasa por encima de esto. But if one traces roots back to look for the original problem of whatever illness, Pero si nos vamos a la raíz real y el problema original de cualquier enfermedad, often one will find an emotional program running that is not helpful to us. normalmente vamos a encontrar un problema emocional que nos afecta definitivamente, que es algo que nos está afectando. And when it is recognized, Y una vez que lo reconoces, it can be a game changer for helping that person. puede ser definitivamente una parte del juego para poder hacer un cambio en esa persona. O sea, a veces es inconsciente, es lo que había dicho antes. Pero una vez que lo reconoces, puedes hacer el cambio. Claro, claro. Bueno, en la semblanza que leí al principio, decía que has logrado conectar tu alma con el alma de los pacientes y de esta manera sanar. Okay, from what she was reading at the beginning, you mentioned that you were able to connect with the patient's soul, Yes. and that way help them to heal. Yes. ¿Cómo se hace esa conexión para hablar de alma a alma? How can you do that connection to talk from soul to soul? Yes. Well, first of all, everyone is capable of talking soul to soul. Primero que nada, todos tenemos esa capacidad de poder hablar de alma a alma. It all starts from the heart to the heart, Todo empieza del corazón al corazón, not the head to the head. no de cabeza a cabeza, es de corazón a corazón. And the way that I connect Y la manera en la que yo me conecto is it's an honor and a gift to me to recognize es un honor y un regalo para mí reconocer that I can communicate with the body's innate intelligence system that we all come into this world with. que me pueda yo comunicar con el sistema innato del cuerpo con el que todos venimos creados, ¿verdad? Todos somos creados con esa, y logro comunicarme con esa parte innata del cuerpo. And through this communication, I Y a can have través a conversation with the body. Y a través de esta comunicación es que puedo tener, de esta conexión, es que puedo tener la comunicación con el cuerpo. And it does not only look at the physical aspects, Y no solamente hablamos del aspecto físico, it can look at the emotional aspects, the mental aspects,
the the spiritual aspects, and Puede many ser, aspects that we are even unaware of what we were communicating with. puede ser a través del aspecto físico, del emocional y de, what was the last part you said? Spiritual, Espiritual. Ajá. and many other aspects that we are even unfamiliar with. Ok. Y muchísimos otros aspectos que ni siquiera estamos familiarizados con ellos. Hay muchas otras formas también. Ujú. Ok. ¿Y cómo sabes que la gente es enviada espiritualmente a ti, hacia ti? How can you tell that people are sent to you spiritually to heal them? Yes. So I would say that is more from a retrospective review, Esto es más de un repaso retrospectivo, because at the time when you're working with that person, porque en el momento cuando estás trabajando con esa persona, you may not see those immediate changes. puede ser que no veas esos cambios inmediatos. However, I've been honored to witness life-transforming changes with these people. Pero he sido testigo de ver transformaciones en las vidas completas por parte de estas personas. He tenido el honor de verlo, That has evolved over time, que han evolucionado con el tiempo, and it does not only affect them, que no solamente los afecta a ellos, it is like the pebble in the pond. es como la piedrita en el lago, You drop the pebble, avientas la piedrecita and all those that surround that beautiful person y todos los que están alrededor de esa hermosa persona receive the benefit of that Reciben. transformation. reciben el beneficio de esa transformación. Qué lindo. Mira, vamos a pasar los saludos de, a ver, Leti Quintana, muy lindo día para todos. Julie, un saludo desde Colombia. Juan Carlos, hola desde España. Dile que son saludos para él. Okay, it's just people saying hi from Colombia, from Spain. Y aquí Juan Carlos Solá pregunta desde España, ¿qué opinión le merecen los trabajos y los libros publicados por Luis L. Hay? Okay, so what's your opinion about all this work that Louise Hay did in her books and published publications? Very, very positive. Wow. Positivos. It has also been bringing transformational information to the general public. Ha venido a traer esto, transformación general a todo el público en general. That we can all use. Es una forma de transformar a todos, a todos nos puede servir esta forma de transformación que ella presenta. Wow, interesante. So when I talk about the connection between science and medicine and spirituality, cuando hablo de la conexión de ciencia, medicina y espiritualidad, and one sits right in the center of that, y te sientas ahí en medio de estas tres cosas. It is through all these means that are available to us. Es a través de todos estos medios que están disponibles para todos nosotros. Tenemos toda la disponibilidad. That we can use. Que todos podemos usar. And thank you, Louise Hay. Y gracias por Louise Hay. Sí, gracias a ella. Sí. Sí, es increíble. ¿Puedes decirnos con palabras sencillas qué es la física cuántica? Can you tell us with the simple words what this physical quantic is? Yes. So quantum physics. Quantic physics, yes. In basic fundamental terms. En términos fundamentales básicos. Is the study. Es el estudio. Of matter and energy. De la materia y de la energía. And as Albert Einstein said, y como lo dijo Albert Einstein,
energy is everything. La energía lo es absolutamente todo. And as I say, everything is energy. Y como yo lo digo, todo es también energía. Claro. And being in touch with energy of the basic fundamentals of what makes us up. Y estar en contacto con los fundamentos básicos de lo que somos formados, de lo que estamos hechos. One has a wonderful window Tienes una gran ventana to make changes and adjustments para hacer cambios y ajustes in disruptive energy patterns. en los patrones disruptivos de la energía. It is these disruptive energy patterns Son estos patrones disruptivos de la energía that will always occur que siempre van a ocurrir before the physical manifestation of a disease process. antes de que venga la manifestación física de una enfermedad, en el proceso de una enfermedad. Ok. Hace rato hablaste de la mente y del corazón. A little while ago you were talking about mind and heart. Yes. Como doctor, ¿cómo funcionan la mente y el corazón? Obvio, en palabras sencillas. As a doctor, how can you explain in simple words, how does the mind and the heart work? A diferencia de la mente y el corazón espiritualmente. The difference of a mind and heart, spiritually speaking. What is the difference between the physical and the spiritual mind and heart connection? La diferencia o la conexión, no sé. Well, the difference or the connection. Yes. The heart El corazón is the center of truth. es el centro de la verdad. The mind La cabeza, el cerebro, is a database. es una información donde tenemos toda la información. Ok. The mind La mente can produce false thoughts that create problems for us. puede crearnos pensamientos equivocados que nos crean grandes problemas. So I'd like to talk about a helpful exercise for your audience. Quiero compartirles un ejercicio que les va a ayudar mucho a tu audiencia. Por favor, please, thank you. Yes. The next time La siguiente vez you go and have a visit with your physician, que vayas a visitar a tu médico, I want you to pay attention to how the physician is interacting with you. quiero que pongas mucha atención en la manera en que tu médico está interactuando contigo. If the physician is looking at his iPad Si el médico está viendo su iPad or chart, o donde tiene la información escrita, that physician is connected to the computer or the chart and not to you. ese médico está conectado con la información o con el iPad, pero no está conectado contigo. If the physician Si el médico is looking at you, te está viendo a ti, but still feels so driven to just ask all those medical questions, pero está guiado para hacerte todas este tipo de preguntas médicas, he is still connected in his head and not through his heart to you. sigue conectado con su cabeza y no está conectado con tu corazón. So I'm going to give you Entonces les voy a dar something really, really helpful. algo muy valioso. This may involve a little homework on your part, Puede ser que esto les voy a dejar un poquito de tarea, but before your visit to pero the antes de doctor, tu visita con el doctor, I want you to think of, through your heart, a question quiero que that you- pienses a través de tu corazón una that pregunta is really important to you
Una pregunta que es muy importante, que sea muy importante para ti, that you would like the doctor to answer. que quieres que el doctor te conteste. And during your visit, Y durante tu visita, once the doctor is done doing the doctor thing, una vez que el doctor termine de hacer todo lo que hacen los doctores, say very politely, pregúntale de una manera muy política, muy educada. excuse me, doctor, looking at his eyes and coming from your heart. Le dices, discúlpeme, doctor, viéndolo a los ojos, pero que venga de tu corazón. And wait till he connects with you. Y espérate a que se conecte contigo. And you can say, may I ask you a question? Y le preguntas, ¿puedo hacerle una pregunta? Now, the reason that is important, La razón por la que esto es importante, because your question is not in his computer, his chart, or his head. It porque is only coming from your heart. tu pregunta no está ni en su iPad, ni en su cabeza, ni en su información. Esta pregunta está exclusivamente en tu corazón. And now you have made the heart-to-heart connection. Y ahí es donde haces una conexión de corazón a corazón. Qué hermosura. Se puede hacer con el doctor, pero se puede hacer con todo el mundo. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí, dile eso, que eso se puede hacer con todo el mundo, que muchas gracias por el consejo. Yeah, thank you very much for this advice that this is something that we can do with everybody, not just with the doctors. Absolutely. And is there any specific questions you would suggest to ask? ¿Hay alguna pregunta que sugieres que le preguntemos al médico? I think the most important questions Creo que las preguntas más importantes is that is important to you. es aquello que es importante para ti. How often do you have a conversation with somebody ¿Qué tan seguido tienes una conversación con alguien and you feel that they don't hear you? y sientes que no te están escuchando? And is that you or is that them? ¿Y esto es por ti o por ellos realmente? Wow. So, if you are coming from the heart with that connection. Así que si tú estás hablando desde tu corazón, haciendo esa conexión, and giving them that opportunity to connect with you, y les estás dando esa oportunidad de que se conecten contigo, then you have such a pure answer that I think we all look for. y entonces vas a tener esa respuesta tan pura que creo que todos la estamos buscando. Qué hermosura, qué belleza. Beautiful, thank you. Thank you. Bueno, aquí un Facebook user. Bueno, te saluda Nancy. Hola Nancy, Facebook user. Qué bonito. Pretty dice, me encanta todo, sus metáforas. Sí, they love your metaphor. How do you say it? Metaphors. Mirna Torres, hola, un abrazo muy cariñoso para todos. Cecilia Bellos Maestros, desde Argentina. Hi, desde Argentina. Georgina dice, hola, saludos a todos. Pregunta, ¿siempre supo de esa conexión con los demás? ¿Y en el medio en el que se mueve la medicina ocasionó algún obstáculo al principio? Gracias. Okay, so this is Georgina. She's asking, did you always know about this connection with others? And in being in the medical issue all the time, did this ever become an obstacle at the beginning for you? I would say as a child, Yo diría que siendo niño, I had the opportunity to see how my parents and grandparents interacted with other people. tuve la oportunidad de ver cómo mis padres y mis abuelos interactuaban con los demás. And it was through their interaction of compassion and caring Y fue a través de su interacción de compasión y de cuidado hacia los demás that I learned at an early age
of what Que- one would term good bedside manner. Y entendí desde muy pequeño lo que era una buena forma de tratar a los demás. It is important as a physician, though, Es muy importante siendo médico, como médico, when you're called into an acute situation to make decisions, cuando eres llamado a una situación para tomar decisiones, you can still have compassion, aún ahí puedes tener compasión, but there are times where it has to be detached compassion because you need to act upon what you've been educated and trained to do. pero hay momentos en que tienes que desengancharte de esta compasión porque tienes que actuar de acuerdo a todo lo que te han educado como médico. Wow. But whoever you are, Pero quien quiera que seas, you should never lose that feeling of compassion and caring for others. nunca debes de perder este sentido de compasión y de cuidado hacia los demás. Claro. Si esto le ocasionó algún obstáculo al principio. Was this when you were in the medical field? Did any of this ever became an obstacle for you? So you wouldn't be like opened, spiritually opened? Because you were in the medical field. I mean, was this an obstacle somehow? Being a doctor? No. It really depends on how you present yourself. Yo creo que tiene mucho que ver de cómo te presentas a ti mismo. People know authenticity and truth. La gente reconoce perfectamente la autenticidad y la verdad. It was not about me preaching. No se trataba de yo ser un predicador. It was about my actions from the heart to connect with those. Eran mis acciones del corazón para conectarme con todas estas personas. So no, it wasn't an obstruction. No, entonces nunca fue un impedimento. Mira, aquí hay una pregunta interesante de Ana Paula. Saludos desde Texas. Este es el futuro de la medicina y la espiritualidad. Pregunta para Jack. ¿Todos podemos desarrollar nuestra sensibilidad energética para saber sanarnos a nosotros mismos? Oh, that's a good question. Okay, this is Ana Paula from Texas. This is the future from medicine and spirituality. This is the future. So a question for Jack. Can we all develop our sensitivity and energetic sensibility to know how to heal ourselves? Is there a way that we all can develop this to heal ourselves? Yes. Everybody is capable of developing their sensitivities. Todos somos capaces de desarrollar nuestras sensibilidades. And it's not just isolated to whether it be a physician, a Reiki worker, an energy worker. Esto no es aislado a ser un médico, what's the name of that? Reiki worker? What do you mean by that? Acupuncturist. Acupunturista, cualquier tipo, no importa el tipo de persona que esté ayudándote a sanar. We have all come into this world with that ability. Todos hemos llegado a este mundo con esa habilidad. With that being said, habiendo dicho esto, one should honor and appreciate uno debe honrar y apreciar all of what's available to them and not just to isolate themselves into one thing. Deben honrar y agradecer todo aquello que esté disponible, que esté al alcance y no aislarse de todo lo que hay alrededor de nosotros para ayudarnos. Have you ever heard the expression? ¿Alguna vez han escuchado esta expresión? It takes a village. It takes a village. Yeah. I don't know. Oh, can you say it takes a village? Well, it takes a village in English. It takes a village of people.
Se necesita de una comunidad, ok. Se necesita de un grupo de personas, ok. Well, we should be open. Se necesita de un grupo para poder, lo que sugiere es que todos deberíamos estar abiertos. To all of those opportunities that can help us. Para todas esas oportunidades que hay dentro de la comunidad para ayudarnos. Claro, claro, por supuesto. So it's not only one person, okay. Yes. Thank you. Pregunta Juan Carlos de España, ¿por qué la medicina actual moderna está tan unida a las industrias farmacéuticas, incluyendo en esto a la Organización Mundial de la Salud? Disculpa si esta pregunta te compromete, Jack. Okay, Juan Carlos he's asking excuses in case this compromises you for in any moment, in anyhow. But he's saying, why is the modern medicine so united to pharmaceutic industry, including the ONU, the organization, the World what's the name? ¿Cómo se llama en inglés? La ONU. No, la ONU no. World, OMS. No. Bueno, OMS. La OMS. Yes, it's the World Organization, Health World Organization. He's saying that why is everything now so much involved, and they're very united with the pharmaceutics, and even our World Health Organization is also very attached to the medicine. Yes, I'd like to zoom out. Okay, me quiero ir un poquito hacia atrás, hacer un zoom hacia afuera. This is making reference to science and medicine being based on roles and evidence. Okay, esto es acerca de la medicina y la ciencia que está basada en reglas y en evidencia. And if they can't see the evidence, y si ellos pueden ver la evidencia, in their narrow view, en su vista tan estrecha, then nothing else exists. Entonces no existe nada más. Si solamente lo van a ver ahí, no hay más. And staying away from all conspiracy theories, y alejándonos de cualquier teoría de conspiración, it's the way the medical system is forming throughout the world. La manera en la que el sistema médico está formado alrededor del mundo is making it more of a unified global está intentando hacerlo más de una unidad global treatment that has well-defined science-based rules and evidence. O sea, se está manejando esto a nivel mundial, global, algo que tenga evidencia y que tenga pruebas. Por eso es que está tratando de unirlo todo en alrededor del mundo. Pero esto es pura evidencia. But what I would say, pero lo que yo diría, if you don't know and don't see the other rules that may actually exist because you haven't proven them yet, pero si no estás viendo las reglas y todo lo demás porque no ha sido toda la evidencia que hay, pero porque no ha sido probado, it doesn't mean that it isn't there. No significa que no está ahí, porque no haya una prueba, una evidencia. And okay, I just want to go back. He was talking about the Health Organization for the World. Right. Somebody's telling me the words now. Okay. Okay. So, entonces, el hecho de que no haya podido ser probado en la ciencia no significa que no exista. Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Crees importante que en la escuela de medicina tradicional se enseñe física cuántica? Do you think it would be important for the traditional medicine to be that they should teach quantum physics? Yes, I don't think it should only be isolated to traditional medicine. Dice que no cree que sea algo que nada más esté enseñado en la medicina o en la escuela tradicional de medicina. I think it's something that should be Es algo que debería estar incorporado into all the healing arts.
en todas las artes de salud, en toda el área de salud. Sí, por supuesto. And one day, Y un día. Y algún día, through the expansion of our consciousness and openness, a través de la expansión de nuestra conciencia y apertura, this is going to happen. esto va a suceder. Sí, I hope. Mira, dice Leti, supongo que es refiriéndose a si podemos sanarnos nosotros. ¿Cuál sería la primera cosa con lo que podríamos empezar para realizar este cambio? Letty asks us, what do you think would be the first thing that we could start with to start making this change? De autosanarnos. About healing ourselves. How would you start? What is the first thing we should do? That's a great question. Esa es una gran pregunta. Because when we look at this, I think the most important thing Creo que cuando vemos esto, creo que lo más importante is the alignment es el alinearnos of spirit, mind, and body. del espíritu, de la mente y del cuerpo. One does not function without the other. Uno no funciona sin el otro, tienen que estar alineados. One of the most strongest remedies Uno de los remedios más fuertes o más grandes that we can self-treat ourselves with con los que podemos tratarnos a nosotros mismos is love. es el amor. You've got to love yourself. Tienes que amarte a ti mismo. And if you love yourself, Y si te amas a ti mismo, you will respect your body. vas a respetar tu cuerpo. And you will watch your diet and you will know what is good and what's not good. Y vas a cuidar tu dieta y vas a saber qué te conviene comer y qué no. You will know that your body wants to move and wants to exercise. Vas a entender que tu cuerpo quiere moverse y necesita hacer ejercicio. And you will also know what your body does not want, such as some of the things that we bring into our body that are not good for it. Y también vas a saber que hay cosas que tu cuerpo no necesita, como aquellas cosas que a veces traemos a nuestro cuerpo que no nos hacen ningún bien. And if you have the right mindset, Y si tienes tu mente en orden, one of the strongest pieces of our mindset uno de los mejores recordatorios que tenemos de nuestra mente is joy. es el gozo. La alegría. A joyful person Una persona con gozo does not start getting interfered with some of the lower things that can come to us when we're sad, depressed, and anxious, and worried. Una persona que tiene gozo no permite que todo eso que a todos nos ocurre, de estar preocupados, de estar tristes, de todo esto, no permite que se nos quite el gozo. O sea, estas cosas no lo van a interferir. And from the spiritual standpoint, Y desde el punto de vista espiritual, you are not alone. no estamos solos, no estás solo. Qué hermoso. You are connected. Estás conectado. We are all connected. Todos estamos conectados. You are I and I am you. Tú eres yo y yo soy tú. And there is no room Y no hay espacio. for those problems to come in. Y entonces no hay espacio para todos esos problemas, que entren todos esos problemas en nosotros. You will not read this. You will not what? Read this. You will not read this Esto no lo van a leer en ningún lado. in a medical textbook. En un texto médico nunca lo van a leer. No, seguro. ¿Cómo puede la medicina no creer en la espiritualidad cuando el cuerpo humano es un milagro ya? How is it that medical science ¿cómo era? No creen. ¿Cómo puede la medicina no creer en la espiritualidad cuando el cuerpo humano es un milagro? How can medicine how come
that medicine is so detached from spirituality, when just being a human being, also perfection of a human, is just it's like a miracle, the way it functions. How is it so detached? Yes. Medicine has been around, modern medicine has been around for maybe over 100 years plus. La medicina moderna ha estado aquí alrededor de nosotros probablemente alrededor de 100 años, un poquito más. And has a very narrow view. Y tiene una vista muy estrecha, una visión muy estrecha. It does not want to expand beyond. No se quiere expandir más allá. Because you only see what you see. Porque nada más ves lo que ves. But all of us Pero todos nosotros can take away those blinders and expand. Podemos quitarnos todo eso que nos limita y nos expande. Claro. And it can start with us and with you. Y puede empezar con nosotros y con ustedes. Claro, sí. Mira, Nancy, aquí un mensaje en inglés. Oh, that can be great. That can be great. So many people needs to know that others' things are exciting. Dice aquí Nancy, eso es maravilloso, que cuántas personas pueden saber que todo esto es muy emocionante. Mira, cuántas cosas existen, ¿no? Muchas personas needs to know that other things are existing. Bueno, Leti Quintana dice, gracias por la respuesta. El amor propio crea maravillas, hace que las cosas sean mejores y todo comienza desde ahí. Impresión, ¿no? Parece simple. Yes, thank you for your answer. The self-love can be wonderful and does make for things to be much better. Yes, yes, sí. Sí. Mira, Luis Durán, nuestro querido amigo que es es un experto, es psicólogo clínico y experto en animales de poder. This Luis he's a psychologist and he's an expert in power animals. Dice, excelente programa. Gracias, Jack, por esta aportación acerca de este camino de integración. Saludos a los tres. Un abrazo, Roxana. Okay, Luis says, excellent program. Thank you, Jack, for what you're bringing us about integrating this journey. And hi to the three of you. Hi to Roxana. Thank you, Louis, for being part of that advanced movement for the work that you do. Gracias, Luis, por ser parte de este programa, por el trabajo que tú también haces. Sí, es hermoso, de verdad. Y bueno, esperamos más preguntas. ¿Qué podemos...? I would like to ask you, Jack, because I don't know if it was clear for everybody. What do you, because this is something that we can all do. Estoy preguntándole algo que a mí al menos no me quedó completamente claro y creo que es algo que todos podemos hacer. And that would be, how do you know, how do you get connected with what somebody is hurting? When somebody asks you, this is what's happening to me, how is it that you can connect to that place where someone's hurting? Estoy preguntándole que cómo es que le hace, porque sé que tiene esa capacidad de cuando alguien le dice, me está doliendo esto, saber él exactamente dónde está el problema y te ayuda y te da soluciones. How do you connect with this and then you can guide them to take or not take something? Okay. Yes. So, first of all, my extensive body of knowledge that I've learned over 40 plus years. Primero que nada, mi extensivo conocimiento que tengo médico, que ya son más de 40 años en esto. Is part of that working. Es parte de este trabajo. However, with my sensitivity to energy, pero con mi sensibilidad hacia la energía, there are ways that I can scan the body. Hay formas en las que puedo escanear el cuerpo. Just like a CAT scanner takes pictures.
Así como un CAT scan está tomando fotos, todas las fotos una por una. And I can find the site Y puedo encontrar justo el sitio where there is weakness and energy abnormalities. donde hay debilidad energética y abnormalidades. Once I isolate that site, Una vez que aíslo ese espacio, then through learned skills con habilidades aprendidas, of study of connecting to the quantum field, the entire intelligence that exists in our universe, y para poder conectarme a esta ciencia cuántica que incluye todo el universo, esta inteligencia que existe en todo el universo, I can see which intervention or what I need to do with that energy pattern to fix it. y puedo, de toda esta inteligencia que nos rodea, puedo elegir cuál es el sistema energético que necesito para sanar. But when it comes down to each of us as individuals, Pero cuando se trata de cada uno de nosotros como individuos, it is important to know es importante conocer that intention que la intención equals thought, es igual a pensamiento, and thought equals energy. y el pensamiento significa energía. And it's through our thoughts and our intention Y es a través de nuestros pensamientos y nuestra intención that we can direct positive energy que podemos dirigir energía positiva to areas that we feel are dysfunctional. a áreas específicas que sabemos que no están funcionando bien. Sí, sí, Wow. sí, sí. ¿Qué es lo que hace la Luis LG? Qué maravilla. Yeah, thank you. Thank you. Bueno, aquí hay una Julie dice que quiere una cita. Yo quiero decirles antes que Jack me dijo que él no se estaba promocionando, que él lo hacía porque le caemos bien. Somebody wants an appointment with you, but Roxana saying that you're not promoting yourself, that we're just doing this Right. because you like us and you wanted to share this with us, but that you're not promoting yourself. And I really want to bring it to the awareness of everybody to empower them to know the power that they have to also be helpful to themselves. Y esto realmente lo estoy haciendo porque quiero darles a ustedes el poder de que sepan que ustedes pueden hacer muchísimo por ustedes mismos. Exacto. Quiero darles esa seguridad. Sí. Mira, una pregunta de Juan Carlos interesante. Dice, ¿cómo se pueden superar esas enfermedades adquiridas genéticamente por nuestros ancestros que se repiten generación tras generación? Buena pregunta. Okay, yeah, Juan Carlos is asking a good question. How can we overcome illnesses that are acquired genetically by our ancestors and that are transmitted generation after generation? Great question. Gran pregunta, muy buena pregunta. Can I get esoteric with all of you? ¿Puedo ponerme un poco esotérico, Roxana, con ustedes? Yes, este programa es muy esotérico. This is a very esoteric program. Okay. Everything she does is esoteric. Okay. We have past. Tenemos un pasado, We have present. tenemos presente And we have future. y tenemos futuro. But it is all about now. Pero todo se trata de hoy. All of that is together. Todo eso está unido. So when one works on what that present issue is of now, Así que cuando uno trabaja sobre ese problema en el ahora, that can impact the past and also the future. eso impacta el pasado y impacta el futuro. Now I'm really going to get esoteric. Y ahora sí me voy a poner muy esotérico. A ver. And when you correct the now, Y cuando tú corriges el hoy, el ahora, your ancestors tus ancestros are forever grateful. van a estar por siempre agradecidos. Wow. Qué lindo. Yes. Wow, qué belleza. Absolutamente de acuerdo con él. Sí, sí, sí.
Dice Georgina, doctor Jack, cuando se detecta algún malestar siempre tiene que ser sanado, sana a todo, o hay en ocasiones en que la persona tenga que pasar por ese malestar para aprender. Okay, this is a good question too. Dr. Jack, when you detect someone's hurting, does he always have to be healed? I mean, everything has to be healed all the time, or are there times that a person has to go through that illness so he can learn? So is everything has to be healed, or is there a reason for it to stay there? That's a good question. Absolutely, it's a good question. Claro que sí, es una muy buena pregunta. Because when a lot of people have a particular issue, and I'll just put out, when somebody has cancer. Por ejemplo, cuando alguien tiene alguna situación especial, vamos a ponerle en este momento cáncer. Cuando alguien tiene cáncer. They may seek out a lot of different alternatives to try to help that cancer. Pueden estar buscando muchas opciones de alternativas para tratar de sanar ese cáncer. And a lot of those alternatives may work on fixing the other things that could be related to it. Y muchas de esas cosas pueden ser sanar todo lo que está alrededor, que puede estar relacionado con eso. But not the physical part of it. Pero no la parte física. However, se sanan otras cosas, point, pero no la parte física. Pero sin embargo, a cierto momento, they will see the impact of that. Van a ver el impacto de eso. And I absolutely agree with. Y estoy completamente de acuerdo. With Georgina. Con Georgina. That challenges that we're faced with. Que esos retos con los que nos enfrentamos are the best lessons for us to learn. Son las mejores lecciones para que nosotros aprendamos. And advance our soul. Y nuestra alma pueda avanzar. Sí. Buena pregunta y excelente respuesta, por supuesto. Excellent. Well, good question and excellent answer. Thank you very much. Thank you. Bueno, quiero pedirles a nuestra audiencia que por favor le pongan like a este video, que compartan. Ya ven ustedes, es una información muy valiosa. Así que por favor, para que le llegue a más personas, compartan. Jack, ¿quieres decir algo a la gente? ¿Alguna conclusión? Okay, Roxana is asking for people to share the video, because this is a very, very important information you're giving us. And she's asking us, Roxana is asking you if there's something special you would like to share with everybody now. You've got some time, so you can open your heart and just share whatever you want, if you want. Yes, thank you. Dice que claro que sí, que muchas gracias. We are all here. Todos estamos aquí. Because of love, compassion, and caring. Por amor, compasión y porque queremos a los demás. As we sit and participate in this video. Así como estamos aquí, todos sentados, los que estamos sentados observando el video. And this video extends well beyond us. Y este video se extiende mucho, mucho más por encima de nosotros. Va mucho más allá. And the more people that can hear and begin to process what we're talking about. Y entre más personas puedan escuchar y procesar lo que estamos hablando aquí, then the better this world will be. Este mundo va a ser mucho mejor. And I thank you all. Y les agradezco muchísimo a todos. Pues thank you, Jack. Thank you, Ana Cecilia, por su presencia en este canal. Y bueno, pues espero que en alguna ocasión nos vuelvan a acompañar. Well, thank you, Jack, and thank you, me, for being here. And I really hope that one of these days you can be back with us. Yes, thank you. Thank you a todos los que han estado ahí. Ay, yo bien en Thank inglés. you a todos. Thank you a todos. Gracias a everybody. Políglota ella. Muchísimas gracias a todos. Dice gracias, dice Juan Carlos y todas las personitas que están ahí. Okay, Leticia.
Mira, espera, una pregunta Okay, también muy one buena. more thing from Leticia. Hablando en francés. Hay una técnica hawaiana llamada Ho'oponopono y ahí mencionan lo que nuestros antepasados han hecho y pedimos perdón por ellos. Así también se puede sanar con esa técnica. Okay, she's Leticia talking about this technique about Ho'oponopono, and it mentions that what our ancestors have done, then we can forgive through us, and that maybe we can also use that technique to heal. I love that technique. A mí me encanta esa técnica. And I think that everyone Y creo que todos should have those few questions on a sheet of paper deberían tener esas pequeñas preguntas en un pedazo de papel that they have in their pocket at all times. que la trajeran con ustedes en su bolsa todo el tiempo. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you. Gracias Thank you, a todos. everybody. Aquí. Muchas gracias a todos. Bye.